personas que se han unido a la transmisión de este nuevo capítulo del siglo Conversatorios, Tensiones, Avances y Retos en la Crianza Contemporánea. Hoy nos corresponde hablar de la carga invisible, salud mental y sobreexigencia en la maternidad. Un tema que ha estado visibilizándose, que está aumentando un poco en las conversaciones que tenemos las mujeres y creemos que en todo caso explotó este tema en la pandemia. ¿Ya? Para ello hemos invitado a una experta de primer nivel. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Pero antes de todo, recordarles que este ciclo cuenta con certificación académica para quienes se inscriban en el enlace que se va a habilitar durante la transmisión. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Josefina Escobar. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Cuyo, Argentina. Es magíster en psicoterapia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología clínica infanto-juvenil por la Universidad de Chile y doctora en psicoterapia por el programa conjunto de la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg, Alemania. Actualmente, ella se desempeña como académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, y ella es experta en temas tales como el agotamiento parental y qué relación tiene con el comportamiento infantil. Muy bienvenida, Josefina, y cuéntanos. Yo sé que nos tienes una presentación preparada. Muchas gracias. Voy a proyectar la presentación. Dale. Hoy entonces vamos a conversar justamente de la carga invisible, sobre la salud mental, la sobreexigencia en la maternidad. Y para eso quería partir con esta imagen que nos muestra un poco esta idea de la carga invisible que tenemos las mujeres, ¿no? Esta es una foto que fue premiada y que el título que tenía era eh, solo porque sepa cargarlo bien no significa que no sea pesado, ¿no? Y un poco sobre esto es de lo que quiero hablar, ¿no? Y para eso me gustaría, antes de entrar al agotamiento parental, hablar un poquito sobre cómo es criar en Chile, ¿no? Y acá podemos ver algunas cifras que nos dan unas luces o algunas pistas acerca de la crianza en Chile. Y acá tenemos algunos datos de la ELPI, que nos muestra que en el 54% de los hogares hay corresponsabilidad en la crianza, pero esto, si bien puede parecer un número alto, estamos hablando que casi la mitad de los hogares no existe corresponsabilidad, ¿sí? Que es un solo cuidador el que está a cargo de todo, y este cuidador principal suele ser la madre, ¿no? En el 95% de los casos. También tenemos que el tema de los jefes de familia, ¿no es cierto? Han ido aumentando el número de casas, ¿no es cierto?, que son liderados o quien sostiene la casa mayoritariamente son mujeres, ¿no es cierto? Otro dato que es relevante es que, y vamos a ver cuál es la relación que tiene esto con el agotamiento parental, que que existe, ¿no es cierto?, en el reporte de estos cuidadores, que 3 de cada 4 cuidadores no cuentan con apoyos en el cuidado, ¿sí? Que existe un porcentaje de niños que eh, viven sin la supervisión de adultos cuidadores, y que cuando miramos las familias migrantes, hay un 26% de hogares con niñez migrante que declaran no conocer a nadie que les pueda ayudar con los cuidados, ¿sí? A diferencia de hogares con niñas y niños nacidos en Chile, que solo un 17% reportan no contar con nadie, ¿sí?, que apoye en la crianza, ¿no? Entonces, acá al menos son unas cifras a nivel nacional que nos hablan acerca de la soledad y la sobrecarga que existe en mujeres, principalmente en temas de cuidado. Me gustaría, para entrar al tema del agotamiento parental, leer una frase que nos pueden como situar en a qué nos referimos cuando hablamos de agotamiento parental o de burnout parental. Y acá tenemos a Tomás, papá de 2 niños, que dice: es un sentimiento de no poder hacer frente, de no tener más control de mi propia vida.
debido a mis hijos, sintiendo que no puedo seguir. Otra mamá nos dice, estaba exhausta, simplemente no podía con las solicitudes y demandas de mi hijo mayor. Estaba llorando porque estaba muy cansada, estaba exhausta, exhausta, exhausta. Me despertaba con cero energías y encontraba incluso la tarea diaria más pequeña realmente difícil. Incluso planificar lo que comeríamos de cenar era como escalar una montaña. El más mínimo esfuerzo requería demasiada energía de mi parte, porque no me quedaba nada, nada en absoluto. Solo estaba en modo supervivencia. Violeta, mamá de 2 niños, dice, no aguanto más, se pelean y lloran sin parar. Mamá, 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 tengo hambre, mamá, tengo sed, mamá, tengo que ir al baño, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Son solo niños y tienen todo el derecho de pedir cosas, pero ya no puedo soportar escuchar la palabra mamá. La primera vez que tu bebé te dice mamá es el día más feliz de tu vida. En este punto ya no es una palabra que me alegre escuchar. Mamá se ha convertido en una tortura para mis oídos. Y por último, Ana dice, sentí como si me hubiera alejado de mis hijos. Vi a los otros padres en la fiesta de la escuela y me sentí como un monstruo insensible, ¿no? Vemos acá en estos relatos aparece muy fuerte la culpa, el cansancio, la vergüenza, el agobio, eh, y de eso se trata el burnout parental, ¿no? El burnout parental es un síndrome que se produce porque hay un desequilibrio entre la cantidad de estresores que tenemos en torno a la crianza y los recursos que tenemos para hacerle frente, ¿no? Cuando este desequilibrio se sostiene en el tiempo, decimos que estamos expuestos a un estrés crónico. Y este estrés crónico produce 4 grandes síntomas, ¿sí? Por eso hablamos de síndrome, porque es un grupo de síntomas que se agrupan, que unidos, ¿no es cierto?, forman este síntoma. Y los 4 síntomas tienen que ver con un cansancio excesivo, un cansancio a nivel físico, pero también cognitivo y emocional. Esta sensación de no poder más, ¿no? Y aun cuando duermo, no descanso, ¿no? Un segundo síntoma es el distanciamiento emocional con los niños, ¿no? Es la sensación de estar funcionando en piloto automático. Es decir, yo los llevo al colegio, les doy de comer, pero no estoy ahí. El tercer síntoma es la pérdida de placer por la crianza, ¿sí? Las personas que desarrollan este síndrome son personas que han estado muy involucradas en la crianza, ¿sí? No son unos malos padres o malas madres, ¿sí? Al contrario, son personas que en general han puesto tanto y se han postergado tanto, ¿no es cierto?, que empieza a generarse estos síntomas. Y por último, la sensación de estar haciéndolo mal en mi rol de mamá o de papá, ¿no? La sensación de que existe un contraste entre la mamá que era y en la que me convertí. Y esta sensación genera mucha culpa y mucha vergüenza. Acá es importante que para quienes hemos sido mamás o papás, ¿no es cierto?, posiblemente si escuchan esto, se les viene a la cabeza, seguramente yo tuve burnout parental en algún momento, ¿sí? Porque estos síntomas que acabo de mencionar son síntomas que son muy comunes y transversales en la maternidad, ¿no? Todos nos hemos sentido agotados excesivamente, todos hemos sentido que funcionamos en piloto automático en algún momento, todos hemos querido hacer cualquier cosa menos estar con nuestros hijos, así estar en una playa aislado, o también nos hemos sentido vergüenza de algo que hemos dicho o hemos hecho como mamás y como papás. La diferencia entre esta experiencia más transversal de la maternidad, de la paternidad, y el burnout parental o el agotamiento parental, es que estos síntomas no es una mala semana, no es un mal día, ¿sí? Es algo que viene y se instala, ¿no? Entonces, por eso hablamos de estrés crónico, porque es sostenido en el tiempo, ¿sí? No es una mala racha que estamos pasando, ¿sí? Realmente esto viene para quedarse, ¿no? Y cuando se queda, empieza a generar consecuencias negativas, ¿no? Que son estas señales que nos van a estar diciendo, esto está mal, esto no es normal, me están pasando cosas en donde necesito tomar medidas, ¿no? Y estas consecuencias negativas tienen que ver con consecuencias a nivel personal, como estar más irritable, sentir culpa y vergüenza, presentar trastornos del sueño, como insomnio sobre todo, síntomas físicos por una desregulación del eje HPA, que es el eje que modula
las reacciones frente al estrés. Entonces, yo, por ejemplo, si frente al estrés soy de tener jaquecas, empiezo a tener jaquecas mucho más frecuentes. Eh, Aparece también como consecuencias el consumo de alcohol u otras sustancias que me permitan evadir, ¿no es cierto?, la realidad. Ideación suicida, ¿no? Y este es un síntoma o es una consecuencia bien grave, ¿no? Y se produce porque la maternidad ocupa un espacio muy importante de nuestra identidad. Entonces, a diferencia de lo que pasa con el burnout laboral, en donde yo puedo fantasear con cambiarme de trabajo, cuando yo estoy agobiada por la crianza, mi fantasía, eh, es difícil llevar esa fantasía a dejar de ser madre, ¿no? Entonces la fantasía es dejar de ser, porque la maternidad ocupa mucho de nosotros mismos, ¿no? Entonces la fantasía de querer dormirse y no despertarse más, o de querer desaparecer, es una ideación suicida más pasiva. Y también ideas de fuga, ¿no? De querer abandonarlo todo. A nivel interpersonal, si hay pareja parental, aparece mayor distanciamiento, más conflictos, aparece la idea de infidelidad. Y a nivel de la relación con los niños, se ha estudiado, y lo hemos visto en estudios que hemos realizado también acá en Chile, ¿no es cierto?, que el burnout parental se asocia a negligencia en términos de necesidades afectivas, educativas y físicas, a violencia verbal y física, ¿sí? ¿Y por qué una madre agotada o un padre agotado ejerce violencia? Porque pensemos que la crianza es estresante en sí misma, ¿no? Entonces, frente a una situación cotidiana, como puede ser, no sé, hoy a mi hijo, que siempre come plátano, se le ocurrió que no le gusta el plátano y me lo tira de encima diciendo que no quiere. Si yo estoy bien, puedo reírme de la situación, puedo decirle que siempre le ha gustado el plátano, que porque no le gusta el plátano, puedo ofrecerle pelar el plátano y ponerle manjar, puedo ofrecerle otra fruta, ¿sí? Pero si yo estoy cansada, estoy desconectada emocionalmente de esta pataleta que me está haciendo, lo más probable es que me enoje porque no se come el plátano, porque me tiró el plátano, y le abre el plátano y se lo meta a la fuerza, y él se enoja más y me escupa, y entonces yo le dé un golpe en la cara, ¿no? Y entonces hay una escalada de violencia que tiene que ver con una falta de recursos en ese momento de ese adulto eh, que no fue capaz de parar y pensar en lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso genera mucha culpa y mucha vergüenza después. Después se ha asociado con síntomas conductuales, ¿sí? Sobre todo con síntomas más disruptivos, eh, predice peor desempeño en las competencias parentales, ¿sí? Y también hemos visto que madres con altos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, se asocia a altos niveles, altos niveles de cortisol en los niños. ¿Sí? Es como que este nivel de estrés se contagia hacia los niños, ¿no? Los niños también son niños estresados finalmente. A nivel global, pertenezco a una red internacional de burnout parental, que estudiamos el burnout parental, y hemos visto que efectivamente, como lo anunciaba Alejandra, el burnout parental en contexto, esto es antes de la pandemia y esto es durante la pandemia, vemos que este mapa nos muestra un poco la prevalencia del burnout parental, ¿no? Y se puede ver cómo los colores más oscuros es mayor prevalencia, es decir, hay más burnout parental, ¿no? Y vimos que en casi todos los países, en pandemia, ¿no es cierto?, aumentó el nivel de burnout parental, porque todas las familias de una forma u otra nos vimos expuestos a más estrés y a menos recursos en la crianza, y que nivel global vemos que quienes estamos más agotadas somos las mujeres, ¿no? Y que hay un tema de género que atraviesa el tema del agotamiento parental, ¿no? En el caso de Chile, Chile es el país que tiene más prevalencia si lo miramos con los países vecinos de la región, somos los que estamos puntuando más alto en burnout parental.
y entre antes de pandemia y post pandemia hubo un aumento de la prevalencia de 3,9 a 8,5, ¿no? ¿Qué hemos visto concretamente en Chile? Nosotros realizamos un estudio con 400 familias donde evaluamos tanto a mamás como a papás de niños preescolares, y lo que vimos es que cuando miramos a estas diadas, a estas parejas, vimos que de las 400 madres, habían 117 que estaban dentro de alto riesgo, ¿no es cierto?, y con burnout parental. Y en ese rango, de los 400 papás, habían solamente 46 papás en ese rango. Y tratamos de hacer un ejercicio de armar dos grupos para comparar, en donde habían solo madres con burnout parental y otro grupo en donde hubieran solo padres con burnout parental, que sus parejas estuvieran bien. Este segundo grupo no existía, ¿sí? Cuando habían padres con burnout parental o con riesgo de burnout parental, había al lado una mujer que estaba peor. No existía la pareja en donde el papá estuviera eh, solamente estresado. Otro aspecto que hemos evaluado, les mencioné que habíamos hecho este estudio antes y en pandemia, tomamos las medidas porque evaluamos también post pandemia y vimos que post pandemia efectivamente la prevalencia del burnout parental bajó, que es el rosado. Sin embargo, se mantuvo un poquito más alto de lo que estaba antes de la pandemia. Y otra cosa que pasó es que entró dentro del grupo de bajo riesgo un grupo grande de personas, de mamás que antes estaban sin riesgo, ¿no? Entonces algo pasó post pandemia que quedamos mal, ¿no? Eh, otro aspecto que hemos estudiado del burnout parental es que un factor protector importante es la coparentalidad, ¿sí? La coparentalidad parece ser uno de los predictores mejores de menor burnout parental, ¿sí? Pareciera ser un factor protector en sí mismo, y sobre todo en las parejas en donde hay niños pequeños, ¿sí? Otro factor que vimos, ¿no es cierto?, que lo publicamos en, durante pandemia, fue eh, que la edad de los niños importaba, ¿no? Que al final en las familias en donde habían niños pequeños, menores de 4 años, ¿sí? Habían mayores puntajes de burnout parental, ¿no? Y lo comparamos con familias en donde habían adolescentes, ¿no? Que el adolescente uno podría pensar, bueno, el adolescente también es una etapa crítica, ¿no? Sin embargo, parece que el hecho de que como papás, mamás, tenemos más experiencia al llegar a la adolescencia, no resulta tan estresante como con los niños pequeñitos. Y otro aspecto que también es importante tiene que ver con la autonomía, ¿no? Con los niños pequeños tienen muy poca autonomía y entonces como papás, como cuidadores, nos ponemos de cuerpo y alma, ¿no? Como efectivamente ponemos el cuerpo en ese cuidado, ¿no? Eh, Otro aspecto que vimos con datos chilenos tenía que ver con el riesgo de abuso y negligencia, que lo había mencionado antes, eh, y la sintomatología internalizante y externalizante, sobre todo la externalizante. Acá vimos algo interesante, y es que los datos se pueden leer de un lado para el otro, ¿no? Es como mamás con burnout parental tienen hijos con más disruptivos, pero también niños más disruptivos eh, pueden generar mamás más estresadas, ¿no? Como que uno, cuál es el huevo o la gallina todavía no está muy claro, ¿no? Porque puede ser para los dos lados. Una mamá estresada es una mamá que regula, que se regula y que regula eh, menos o peor a su hijo, pero también al revés. Un niño muy desregulado hace que esta mamá esté mucho más agotada, ¿no? Entonces se puede mirar para los dos niveles. Y otro dato interesante que vimos es que el burnout parental afecta, ¿no es cierto?, eh, eh, a las competencias parentales en general. Y es interesante que entre papás y mamás ese efecto es diferente, ¿no? Pareciera ser que, de acuerdo a los datos de lo que hemos estudiado,
que papás con burnout parental tienen peor desempeño en las competencias parentales que mamás con burnout parental. Pareciera que las mamás tienen más recursos para sostenerse que los papás, como que los papás hacen agua antes, ¿no? Como, y eso en un estudio sobre diferencias de género y burnout parental ya lo habían mostrado unas colegas de Bélgica, ¿no? Que mostraron que en definitiva las mamás es como que necesitamos estar casi sin nada de recursos como para empezar a hacer síntomas. En cambio, los papás, en este desequilibrio de estresores y recursos, siguen teniendo recursos y empiezan a hacer síntomas, ¿no? Como que son más sensibles a desarrollar síntomas. Y un poco la explicación puede tener que ver con un tema de socialización de género, donde a nosotras nos enseñan a cuidar desde chicas, ¿no? Es como que tenemos un norte en que hay que cuidar. Bien acá mostrar solamente rápidamente este dato de que el burnout parental no es un estrés cotidiano propio de la crianza, sino que es un estrés que uno lo puede medir, ¿no? Que es estrés que a través del cortisol, ¿no es cierto? Que nos muestra el estrés crónico, ¿no? Nosotros lo evaluamos con cabello, porque el pelo tiene la capacidad de guardar los últimos 3 meses de cortisol que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un estrés crónico, no es el estrés que se mide en el momento. Y este estudio es de Bélgica, en donde mostraron que padres con burnout parental tienen más estrés, ¿no es cierto?, que pacientes con dolor crónico o con víctimas de violencia de pareja, ¿sí? Y mucho más estrés que los padres control, ¿no? Papás que no están estresados. Y nosotros acá en Chile hicimos una tesis doctoral de Carolina Paneso, que fue una tesis que tuve el gusto de dirigir, y ella mostró que no solamente existía esta diferencia entre las mamás, en el verde son las mamás, entre las mamás de alto nivel de burnout parental con las de riesgo, ¿sí? Hay una diferencia significativa, sino que cuando evaluábamos a sus niños, ¿no es cierto?, los niños estaban más estresados aún que sus madres, ¿no? Tenían niveles súper altos de cortisol, y estamos hablando de niños de preescolares. Entonces, es súper relevante el dato, porque en definitiva estamos diciendo que un niño con un cerebro en desarrollo está expuesto a altos niveles de cortisol, ¿no? Lo que puede impactar en su neurodesarrollo. ¿Qué podemos hacer concretamente? Primero, entender que no es falta de amor, es falta de recursos, ¿no? Y acá es súper importante porque existe también esta mirada hacia el agotamiento parental o el burnout parental, ¿no es cierto?, de que somos una generación como de cristal y que mi abuela criaba 10 niños y nunca se quejó, ¿no? Y poder mostrar que esto es real, ¿no? Que realmente le están pasando cosas, que realmente hay altos niveles de estrés y que el estrés tiene un impacto a nivel biológico y a nivel emocional, ¿no? Y que no es que no quiera hacer las cosas o que se queje es que efectivamente no está pudiendo hacer las cosas porque no tiene los recursos para hacerlo, ¿no? También tener presente que tiene consecuencias clínicas graves y medibles, ¿sí? Que no hay que tomarlo como a la ligera, que si nosotras o alguien que conocemos está pasando por esto, es importante, ¿no es cierto?, que pueda ser acompañada, que pueda pedir ayuda de la red de apoyo, de la pareja o de un profesional de la salud mental en caso de ser necesario, ¿no? Y que es importante cuando hablemos con alguien que esté pasando por este síndrome, ponernos en sus zapatos, ¿no? Entender que si se desregula, si está cansada, eh, si no es capaz como de hacer las cosas que le estamos pidiendo, ¿no es cierto? Es porque algo
algo serio está pasando, ¿no? Y poder verlo desde ahí. Concretamente, ¿qué podemos hacer si nosotros somos los que a la que nos está pasando, nos sentimos identificados con este síndrome? Bueno, lo importante, en primer lugar, es el autocuidado, ¿no? En pensar cómo hacerlo de forma realista, ¿no? Cuando uno piensa en autocuidado, a veces se imagina, no sé, un día de spa, pero no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Porque es como a mí me ha tocado hablar con mamás, ¿no es cierto?, que están pasando por esto y uno habla, le dice autocuidado y la pregunta es, bueno, ¿autocuidado en qué minuto, no? Porque son mamás que están sobrepasadas. Entonces el autocuidado puede ser pequeñas cosas de, para dedicarse en el día, 5 minutos, 10 minutos de descanso, de leer algo que le gusta, de salir a caminar, ¿no es cierto?, de respirar. Eh, Otra cosa que podemos hacer es crear y sostener redes, ¿no? Criar en tribu, ¿no? La importancia como de poder apoyarnos en los otros. A veces tenemos recursos disponibles que no ocupamos, ¿no? A veces hay una amiga que me dice, cuando necesites ayuda, avísame, y no la ocupamos, ¿no? Empezar a ocupar esas redes, ¿no? La coparentalidad ha mostrado ser un factor protector muy potente. También acá aparece mucho en las parejas como la ilusión de ser transparente, ¿no? Y el pensar que el otro debiese saber lo que quiero, ¿no? Y nos falta ponerle palabras a eso. A veces nosotras no sabemos qué queremos nosotros mismos. Es como muy injusto pedirle al otro que adivine qué es lo que quiero, que necesito, ¿no? Es aprender a pedir ayuda, aprender a delegar, eh, eso, y pedir ayuda, ¿no es cierto?, a profesionales en caso de que sea necesario. ¿Y hacia dónde avanzar desde una mirada más clínica? Bueno, la importancia de mayor detección temprana y prevención en contextos clínicos y comunitarios. A veces tenemos psiquiatras que desconocen este síndrome y entonces frente a esta sintomatología la tachan como de depresión y entonces le dan licencia a esa mamá para que se vaya a la casa, que es donde más se estresa y su trabajo es su espacio protector. Entonces, como súper importante como hacer conciencia de este síndrome, capacitar a profesionales en burnout parental, intervenciones grupales y comunitarias accesibles. Es súper importante el poder generar espacios, ¿no es cierto?, grupales. Los estudios que hay sobre impacto positivo de tratamiento en burnout parental son grupales, ¿sí? Y bueno, políticas públicas de apoyo en crianza y en equidad de género. Eso, para cerrar, les dejo esta frase, ¿no es cierto? Cuidar a quienes cuidan es la base para construir una infancia sana. Ahí están colegas con los que he publicado algunos de los datos que he ido mostrando. Eso, la voy a dejar de compartir. Oye, tengo demasiadas preguntas, Josefina. Para empezar, claro, yo había escuchado que se podía medir el estrés, pero así como tener este dato que es como, mira, porque muchas veces te dicen, no, a ver, que el psicólogo te va a decir que estás estresada para tener muchas más atenciones y tenerte toda la vida ahí en terapia. ¿Te has fijado que muchas veces uno escucha Mm. eso? Y acá tú tienes un examen y todo, y es como que no puedes decir, no, estoy estresada, estoy pasando por un momento malo. No, existe efectivamente este examen. No sé si en estos estudios había mamás que se negaban un poco, tenían este hecho como de negación, como decir, no, pero no es para tanto, o en realidad se reconocían como personas que estaban con esta carga, con este cansancio crónico. Sí, se reconocían como cansadas, se reconocían como cansadas, pero igual ese estudio tomamos un grupo de mamás y nosotros las identificamos, sabían de qué era más o menos el tema, y nosotros los agrupamos entre con bajo nivel de riesgo, mediano riesgo no, sin nada, bajo riesgo y alto riesgo, ¿no? Entonces, eh, todas sabían como que, o sea, eh, sabían que venían a un estudio sobre crianza y estrés.
pero no necesariamente catalogándose como estresadas. Igual quienes aparecieron como con alto estrés eran mamás que uno a la vista se notaba que estaban estresadas, ¿no? Era, a pesar de que a todas contestaron un cuestionario, pero era bien evidente, sobre todo en la dinámica con el niño, porque eh, Carolina les hacía hacer una actividad diádica y ahí uno veía cómo estas mamás estaban así como al borde. Claro, como cualquier cosa, lo que tú decías en un momento, que el plátano, que era como, si tú estás tranquila, el plátano te va a reír, porque te diga eso? Si siempre he comido, y en cambio en otro sentido te vas a enojar mucho. Mm, Oye, y las frases también que salieron de este estudio, el que ya planifica, el no control de mi propia vida, que muchas veces, yo sé que el tema de la natalidad tiene que ver, una de las grandes respuestas por las cuales los chicos no quieren tener hijos, tiene que ver con que van a perder el control de su vida y nos ven a nosotros como los papás, las mamás, que como que lo perdemos y lo ven en general. O sea, yo me imagino que si ellos lo ven en general eso, yo me imagino a estas pobres personas que, o sea, yo creo que no tengo, porque todavía revisándolo, estuve revisando bien los síntomas que tú dijiste, el cansancio extremo, el distanciamiento emocional, la pérdida del placer en la crianza, y ahí yo dije, no, todavía tengo, como que todavía me divierto mucho en criar, todavía, y la sensación de hacerlo mal, hay algunas cosas que sí, uno dice, oye, esto me equivoqué un poco, sobre todo en las colaciones, que uno dice, ya, pero uno se perdona. Pero yo me imagino que aquí, claro, la culpa no te deja perdonarte, y hay una sensación de que no llevaste la colación, no le mandaste el trabajo, no le, se le quedó, no sé, el pantalón, o te equivocaste en el color del día de la presentación, cualquier cosa, y esa culpa debe ser súper grande, pero aquí te quería preguntar, ¿qué factor tiene lo externo? Como, porque claro, aquí hay una cosa muy interna, pero es muy distinto, por ejemplo, en un colegio que te va a decir, "Ah, ¿sabes qué? Despreocúpate, da lo mismo a un colegio que te manda comunicación, anotación negativa, y te cita para, para que respondas por qué tu comportamiento está siendo así o no. ¿Qué otro factor externo? No sé, yo imagino que eso aumenta. sí, el tema de la presión social, ¿no es cierto?, es un factor eh, que pesa fuertemente, ¿no? La falta, porque en definitiva la presión social va de la mano con la falta de apoyo, ¿no? Como tiene, y algo que se ha estudiado fuertemente y que tiene que ver justamente con lo que mencionabas, es que hay características personales que predicen mejor el desarrollo del burnout parental. Y estas características, dentro de estas características personales está el tema del perfeccionismo, ¿no? Entonces, una mamá perfeccionista, ¿sí? Frente a un error en la colación, en la ropa, le va a pesar mucho más que una mamá que no es perfeccionista, ¿no? Y que es más relajada. Y por eso se ha visto que el burnout parental es transversal en términos de nivel socioeconómico, ¿no? Podemos tener a mamás de nivel socioeconómico más bajo que uno diría, bueno, la tienen más difícil, tienen menos recursos, pero la mamá de nivel socioeconómico alto, si tiene las características de ser más perfeccionista, de ser, eh, puede estresarse igual, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no es cierto? Y creo que eso le pasó a muchas mamás durante la pandemia, que para mantenernos saludables en la pandemia necesitamos ajustar las expectativas, ¿sí? No íbamos a estar todo el día sonriendo, no íbamos a poder estar en todas sus actividades porque teníamos que trabajar al mismo tiempo, porque teníamos que atender, no teníamos que tener múltiples funciones, no teníamos espacio de respiro, los niños no podían salir a la plaza. Entonces era realmente caótico. Entonces uno bajó la vara de las expectativas, porque si no uno se volvía loco, ¿no? Sí. Eh, y entonces tenemos mamás, ¿no es cierto?, que tienen expectativas más realistas y entonces no se van a estresar frente a distintas situaciones y mamás que tienen expectativas muy ideales que entonces se van a sobreexigir, ¿no? Y entonces, si a eso le sumamos un entorno
que nos está presionando todo el tiempo para que hagamos las cosas de forma perfecta, entonces se hace más cuesta arriba, ¿no? Como, Claro, entonces sí tiene que ver también como características personales, el factor externo. Oye, y dentro de estas recomendaciones, el tema de la crianza en tribu, que es también temazo, porque el tema de criar, el tema de las redes, es con quiénes, porque algunas veces también pasa que las redes parentales, los abuelos, lo voy a decir, muchas veces también te presionan mucho, como que, pero ¿por qué? Porque claro, tú has visto la cantidad también de chistes que sale, que como los abuelos, como que en realidad lo único que hacen es regalonear a los niños, y en cambio los papás somos los castigadores, los que no los dejan hacer cosas. Entonces, pero los abuelos también te ponen expectativa y también te dicen cómo hacerlo en la crianza. Eso puede ser también un factor estresante o ¿sabéis qué? Ya que estamos, que ellos también se metieron en la crianza o tú los metiste en la crianza a tu hijo, tenemos que, ¿sabes qué? Bienvenidos y quizás soltar un poco esto de tenerlos encima y aceptar un poco ya, bueno, si tú me estás diciendo esto, aceptado, no como quizás pelear. No sé cómo mm, lo ves tú. sí, sí, yo creo que eso es súper relevante lo que mencionás y lo debo también a la coparentalidad, ¿no? Em, yo creo que ahí también necesitamos hacer un cambio de switch y darnos cuenta que cuando pedimos ayuda, ¿sí? Em, tenemos que ceder, ¿sí? O cuando delegamos, tenemos que ceder realmente, ¿no? Muchas veces pasa en la pareja, por ejemplo, que, pucha, si lo viste a mi niño, mi marido, le va a poner cualquier cosa, no combina nada, entonces deja, ya lo arreglo yo, ya lo he visto yo. Es como, Toda o la si lo va razón. a cambiar el pañal, se va a demorar 20 horas, deja, ya lo cambio yo, ¿no? Y entonces hay una cosa como de ir dejando de lado al otro porque no hace las cosas como a mí me gusta que salgan, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a delegar, ¿no? Y con los abuelos pasa lo mismo. Me gustaría que no le dé el dulce porque no sé, pero si se están haciendo cargo, es como que uno tiene que soltar un poco, ¿no? Porque al final, si no, uno sigue estresado porque no hacen las cosas como a uno le Doble fiesta gusta, y ya. y entonces yo creo que eso es súper importante. Y el pensar en las tribus a veces es para los que no sé, viven más solo, pensando en los migrantes o los que son de región y se vienen a, ¿no? Ahí también hay que ver espacios para hacer comunidad, ¿no? Que puede ser el colegio de los niños, puede ser cuando tienen guaguas chicas, hay un montón como de grupos y eso es muy impresionante, la cantidad de grupos de WhatsApp, de mamás primerizas, el WhatsApp que es solo de alimentación, el WhatsApp que es de porteo, ¿no? Y uno se va metiendo en esos espacios y que al final son espacios que sostienen, a veces desde la virtualidad, pero que de alguna manera sostienen en etapas en donde uno necesita ser sostenido. Claro, sí, pues sobre todo, entonces ya, me encantó eso del ceder, y tienes razón, una abundancia, por hacerlo uno, tiene una carga mucho más, una carga mental mucho mayor, siendo que podría soltar ciertas cosas, y no ciertas cosas, cosas que quizás pueden ser importantes, y aunque la otra persona lo haga mal, eh, hay que decir, bueno, pero ya, esto es tarea de él y tampoco es como que de vida o muerte. ¿Te fijas? Entonces, también uno tiene que soltar. A mí por lo menos me cuesta mucho soltar. Y te quería preguntar, aquí también me gustó mucho la diferencia que hiciste con respecto a las a las consecuencias. Estaban concentradas en la propia persona, estaban concentradas con respecto a la pareja, y después venían las consecuencias con respecto a los hijos. Y me llamó mucho la atención eso de que los hijos podían estar más estresados que las propias mamás que están con este cansancio. Dime una cosa, eso también puede ser un factor que nosotros podamos observar, porque bueno, si nosotros no nos sentimos, o sea, no vamos a observarnos como las características que recién dijimos, pero si nosotros vemos a nuestros hijos que están un poco estresados, los vemos que están quizás peleando en el colegio,
nosotros decimos, qué raro, quizás sea bueno vernos a nosotros, o sea, qué está pasando también en la casa o algo, pero no sé si tienes algún algo más con respecto a este efecto que tienen los niños, aparte de que ustedes midieron, o sea, o que tú tienes estudios donde se mide que están más estresados. Y tengo más hipótesis que datos, ¿no? Y las hipótesis tienen que ver con que, en definitiva, un niño estresado va a ser un niño o más ansioso, ¿no? Ujú, O más desregulado, ujú, que tenga dificultades para regularse. Y esto se puede ver en conductas más externalizantes, como decías, ¿no? Que pega en el colegio, o que molesta mucho, o que hace pataleta. Entonces, eh, yo creo que eso eh, tenemos que mirarnos a nosotros como cuidadores, cómo estamos respondiendo frente a esas situaciones, ¿no? Un niño desregulado es un niño que necesita que otro lo regule, ¿no? Eh, y muchas veces lo que pasa, y la asociación de lo externalizante con el burnout parental, creemos que tiene que ver justamente con que como adultos no somos capaces de regularnos nosotros, ¿no es cierto? Y si no nos regulamos nosotros, es muy difícil que corregulemos, ¿no? Que logremos que que el niño se regule. Y eso uno lo puede ver probablemente a todos los que son papás, mamás les ha pasado, ¿no? Que cuando uno está enojado eh, y trata de retar y que eso, y el niño explota, es muy difícil como llegar a que se calme. Esta cosa de como calmate, estando enojado, es como no funciona, ¿no? Es como nos pasa en la vida adulta, ¿no? Cuando le decimos a la pareja, bueno, calmate, es como nunca el calmate calmó a nadie, es como sí, es verdad. sobre todo con esa actitud, ¿no? Entonces, muchas veces pasa eso. Entonces, por ahí, ¿cómo darnos cuenta de que si es que somos nosotros? Es hacer el ejercicio de mirarnos cómo estamos reaccionando nosotros a ese desborde o a esa desregulación de nuestros hijos, ¿no? Igual es difícil porque también puede ser, por ejemplo, productos de que, no sé, le están haciendo bullying en el colegio. O porque efectivamente quizás tenga otro síndrome asociado. ¿Te fijas? Entonces es súper complicado porque, claro, entonces quizás la primera muestran de eso como ya, nosotros nos vamos a como regular nosotros para ver qué pasa y si sigue pasando, claro, puede ser que vienen las otras causas porque son, o sea, Que cuando un niño está como con sintomatología, uno tiene que mirar el abanico amplio, ujú, ¿sí? A- en psicología hay pocas cosas que son así como causal, como con causal directa, como estoy mal, mi hijo está, no sé. En claro, general hay más factores que están mirando, ¿no? Entonces hay que mirarlo todo, ¿sí? Si mi hijo está desregulado en el colegio, no necesariamente tiene que ver conmigo, puede tener que ver con las condiciones en las que está en el colegio, ¿no? Y claro, eso lo podemos ver también, que bueno, en el colegio se porta así, pero en la casa se está portando bien, o sea, en la casa no le pasa, ¿no? Entonces, es como empezar a mirar eh, qué otros factores pueden estar como asociados, ¿no? Oye, y este cansancio, por ejemplo, yo conozco a varias mamás que tienen hijos, por ejemplo, que tienen enfermedades crónicas súper graves y que tienen que están con algún cáncer u otras, pero que están muy agotadas. Este también es el cansancio crónico que estamos midiendo y que tenemos que buscar todo, o este es algo como más temporal y que en realidad necesita otra clase de ayuda. No, a ver, eh, posiblemente, ¿no es cierto?, tiene que ver con este cansancio. De hecho, el burnout parental se empieza a estudiar en madres y padres que tenían hijos con enfermedades crónicas, ¿no? Y, Ah, se empieza a desarrollar la teoría eh, a partir de estos casos. Y es un psiquiatra que después de varios años de estudiar en familias con niños con enfermedades crónicas, dice, bueno, pero hay familias en donde no hay una enfermedad crónica y los papás están igualmente estresados, ¿no?
Entonces ahí se mueve el foco, ¿no es cierto? Pero surge de ahí. Entonces, evidentemente, porque el nivel de estrés en torno a la crianza, ¿no es cierto? Es Claro. muy fuerte en esos casos. Entonces, ahí los recursos a veces se empiezan como a agotar. eh, entonces, se necesita lo mismo si uno piensa, ¿no es cierto?, en estas mamás, en estos papás, necesitan autocuidado, necesitan tiempo para ellos, necesitan redes de apoyo. Oye, y entonces y ya, tenemos políticas públicas que yo considero que faltan, políticas públicas con respecto a los papás, este armado uno, la detección temprana. Tenemos Chile Crece Contigo, que es este programa en que los papás efectivamente van, te hacen alguna entrevista, te hacen algunas preguntas, pero efectivamente tampoco es que te midan tu cantidad de este estrés, o si te lo miden como que te hacen quizás recomendaciones como, oiga, relájese, como que tampoco es como que si te llegan a medir o te llegan a entrevistar y detectan algo temprano, vaya a pasar algo especialmente. Entonces, quizás también, cuando tú hablas de políticas públicas, puede ser en distintos espacios donde pueden estar diseñados que cuando se identifique esto, por ejemplo, no sé si se han apropiado los colegios, porque los colegios igual hay una comunidad, hay otros papás, está el profesor que todo el rato tiene que estar más relacionado con el niño. Pero entonces podría ser la consulta médica. Te fijas cuando uno lleva al niño, pero después yo pienso ya, pero es muy acotado. O sea, muchas veces hay mamás que pasan un año y no lo llevan. Entonces, ¿dónde podemos hacer esta detección temprana? O sea, ¿dónde te has imaginado tú que podríamos decir, sabes qué? O quizás tal cual nosotros hacemos un examen de mama, que, oye, te tienes que hacer este examen de mama que es obligatorio porque y uno ya lo tiene súper en el inconsciente, es como, no, tengo que hacérmelo porque es irresponsable, de hecho uno dice que es irresponsable no hacérmelo. Quizás también pueda existir este examen, no sé cómo lo ves tú. Y yo creo que la atención primaria puede ser como un espacio, ¿no es cierto?, para hacer detección. Nosotros estamos validando una escala que es cortita de tamizaje, con 5 ítems, que al menos prenda la señal de alerta, ¿no es cierto?, para poder intervenir, ¿no? Eh, porque si uno piensa, claro, el control del niño sano, efectivamente, a medida que son más grandes, es más distanciado el control, pero también la sintomatología se ve más en niños más chicos, que es la época en que uno lleva el control del niño sano es más frecuente. Eh, entonces yo creo que ese puede ser un buen espacio. Y también creo que en políticas públicas hay cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Como el, 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 el permiso de paternidad, ¿no es cierto? Que actualmente, claro, la mamá tiene 6 meses, pero el papá tiene un par de días, ¿no? Es como, Sí. y puede tomar los meses de la mamá, pero efectivamente nadie lo está haciendo, o sea, el porcentaje que hace uso del postnatal de la mamá es bajísimo, y en realidad el tema de la coparentalidad se ha visto que tiene, el que el papá se reste, tiene mucho que ver con que la mamá queda posicionada como la que sabe, ¿no? Del niño. Y la mamá no es que sepa más porque es mujer, sabe más porque desde el principio está ahí al lado de la guagua, ¿no? Entonces, una forma de fomentar la coparentalidad es extender este permiso para que el papá en estos meses que son bien vitales para el vínculo, se acople mejor en esta dinámica de cuidado con la mamá, ¿no? Eh, Claro. eso es una de las cosas que también se me ocurre que son importantes, ¿no? Claro, no, Sí, las políticas públicas al final lo que tienen que hacer es casi como obligar a los empleadores a aceptar que hay personas que son padres y no solo madres. mm, De hecho, claro, el tema también de la sala universal, que también es un estresor, el aumento obviamente de la obligatoriedad en materia de educación. Entonces hay hartas cosas como
cosas prácticas que nos ayudarían. Lo que tú también pusiste en algún momento con las personas que reciben cuidado, que tienen quien le cuide o ayuda para que le cuide y el otro no tiene ni siquiera redes. Me llamó la atención el tema de las personas migrantes, que efectivamente es un temazo, o sea, ya, o sea, ese sí que es un tema de investigación totalmente aparte, sobre todo por el tema de la integración, de cómo las personas pueden transmitirle en otra parte del mundo como su propia cultura. Tú eres argentina y tienes tu hijo acá en Chile, entonces también es como, también es un tema como igual que yo creo que también te llega. Última pregunta, yo creo, y acá, eh, ¿a quiénes pedimos ayuda? Cuando tenemos, por ejemplo, este cansancio, esta falta que me dice, es que no logro levantarme, mis piernas no me dan, pero nada, que a un fisioterapia, voy a una nutricionista, que esté como verlo. Después tengo este distanciamiento, me afecta mucho, eso es psicólogo, psiquiatra. eh, Cuando pierdo el placer de cáncer, como más o menos lo mismo, la sensación de hacerlo mal. A dónde voy? ¿Cómo me terapeo? O sea, ¿cómo responsablemente qué hago? Porque efectivamente, algunas veces uno va al tiro al psicólogo, pero también hay otros especialistas. Sí, 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 efectivamente, mira, cuando yo me formé en el tema de diagnóstico e intervención del burnout parental, el centro que trabajaba este tema en Bélgica trabajaba de forma interdisciplinaria. Entonces, porque se asocia, como te decía, a trastornos de sueño, entonces tenían nutricionista, tenían el psiquiatra que evaluaba el tema del sueño, eh, tenían una especie eh, de asistente social o algo así, que en definitiva acompañaba a las madres a las casas y las acompañaba durante la rutina del día. Y entonces después, con eso, la ayudaba como a planificar mejor, ¿no es cierto? Y hacer más eficiente el uso del tiempo, ¿no? Porque en definitiva, una mamá desbordada, descontrolada, está como que se paralizaba frente a la situación. Entonces, como que, y la psicóloga, como que había un equipo que miraba. Yo creo que actualmente no hay acá un sistema así, pero en definitiva uno podría pensar, ¿no es cierto?, en función de la sintomatología que está pesando más, eh, a dónde pedir ayuda, ¿no? Inicialmente yo pensaría en una psicóloga, pero también podría ser un psiquiatra, ¿no? Si pensamos que hay más sintomatología fisiológica que la que puede aportar más un psiquiatra. Eh, pero claro, puede ser, o de repente hay síntomas, ¿no es cierto?, que se pueden confundir con otra cosa, ¿no? Si Claro, pensamos en mujeres de 40 para arriba, puede estar la perimenopausia, en donde está como más obnubilado claro, estamos todas la ahí. conciencia, claro. Cualquier cosa Eh, es tomar, no, que estoy. Claro que empiezan a tener más cansancio, como que hay cosas hormonales que podrían estar explicando también. No todo se explica con el burnout parental, ¿no? Entonces Claro. hay que ver bien los síntomas eh, y yo creo que es importante cuando uno ya empieza a ver los síntomas instalados y empieza a sentir también consecuencias de estos síntomas que empiezan a afectar en otras áreas de la vida, es súper importante consultar con un profesional. Sí, no, y aparte que el tratamiento, como lo que tú más, como resumiendo un poco todo lo que has dicho, es integral, o sea, es a uno, hace los hijos, y entonces uno tiene que observar de forma integral qué es lo que está pasando para poder obviamente abordar todas estas situaciones y a largo plazo me imagino los resultados. No es como que voy a la primera semana, oye, uno yo creo que hablando, por ejemplo, contigo y que tú digas, es esto lo que tienes y mira, y yo creo que uno dice un alivio para decir, ya, entiendo.
entiendo lo que me está pasando, todo lo que me dijo me hace ruido y entiendo, pero claro, no significa que voy a cambiar o esto se acaba, porque es un síndrome. O sea, tú me dijiste incluso, o sea, se mide, te fijas, no es como que vaya a bajar así como así. Mm. Entonces, me imagino que es a largo plazo, pero ¿cuán largo plazo? Tú lo podías, como, no sé, obviamente depende de cada persona, pero algo promedio, así como para darle esperanza a las personas. La verdad que no sabemos mucho sobre la trayectoria del síndrome, ¿no? Ahora, este año hemos partido con un Fondesit que justamente vamos a evaluar las trayectorias del síndrome, ¿no? Y ver qué pasa con una mamá con burnout parental en los 4 años que siguen, ¿no? Eh, porque, porque tenemos la hipótesis de que hay personas que mejoran, cuando mejoran como las condiciones, eh, hay personas que se mantienen en el tiempo, eh, y también personas que empeoran, ¿no? Y que se deprimen, porque en definitiva empieza como a pasar a más áreas de la vida de la persona, ¿no? Que el síndrome se circunscribe a la crianza. Entonces, eh, Claro. yo creo claro, va a depender mucho de las características como individuales, de los factores protectores que tenga esa persona, del apoyo que reciba. Eh, Sí, pues, ¿no? Y sobre todo también de si tiene unos familiares, que depende, claro, depende de muchos bueno, factores. hay estudios, los estudios que están publicados con intervención de burnout parental, eh, son no son de acá, son de afuera, pero son estudios con trabajo de grupo, en grupo, algunos más cognitivo-conductual, otros basados en mindfulness, por ejemplo, también hay, eh, y son como 8 sesiones, con una mejoría estudiada como medida. Entonces, 8 sesiones en terapias como grupales, eh, han visto tener, se ha visto que tiene un efecto positivo. ¿No? Es demasiado interesante y yo creo que es muy necesario. Yo creo que la sociedad como está, que han habido un aumento en cifras de violencia y todo, parte de eso tiene que ver obviamente con el estrés de las personas y aquí si tomamos en cuenta es que también me sorprendió, o sea, la cifra de que están más estresados los que sufren, o sea, el estrés parental que los que sufren violencia familiar. Eso ya es que, imagínate lo violento que debe ser para ellos, o los que están, para tener una incidencia mayor. Eso es como, es muy interesante de estudiar. Y claro, si tú ves, por ejemplo, las políticas públicas o los proyectos de ley, de hecho, si uno busca en el buscador del senado.cl, proyectos de ley violencia intrafamiliar, vas a tener 30 pero ninguno con respecto a cómo abordar el estrés parental, ¿te fijas? Y a pesar de que es más común y que causa mayor, eh, mayor estrés, mayor dolor, mayor... eh, no sé si decirlo la palabra, no voy a decirlo porque puede ser errónea, pero efectivamente hay una mayor vulneración en la persona, entonces, y en los niños. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que abordar sí o sí. Oye, ya, tengo que agradecer. Hemos estado, aunque tú no lo creas, hemos estado una hora conversando y yo me quedo con algunas dudas todavía, pero te las voy a reenviar después para que podamos quizá interiorizar. Y bueno, uno, agradecer el aprendizaje, todo lo que nos has contado, las herramientas que nos has entregado para poder, obviamente, abordar. Vamos a estar recibiendo, obviamente, todas las preguntas de las personas que nos están viendo. Y yo creo que este tema es tan importante que sí o sí vamos a tener que abordarlo ya como un tema de centro de la familia para poder incidir un poco, no solamente en política pública, sino, como decía, proyectos de ley. ¿Ya? Y bueno, los dejamos invitados a un nuevo capítulo de este conversatorio. La información va a estar disponible en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Así que muy agradecida, Josefina, con tu participación.
Muchas gracias.